Hola, sean muy bienvenidos a la sesión de hoy donde vamos a hablar sobre email marketing. ¿Y por qué nosotros estamos aquí en esa sesión? ¿Por qué estamos viendo ese contenido sobre email marketing? Porque sabemos que el email marketing es un canal extremadamente importante para todos ustedes que tienen un e-commerce, que quieren se comunicar con clientes o con prospects, que quieren hacer marketing digital. El email marketing es un canal muy importante con posibilidades y que puede ser explotado para traerles resultados muy buenos. Así que la idea de la plática de hoy es ayudarles un poco a conocer más sobre email marketing y ayudarles a entender algunos conceptos que son básicos para que ustedes puedan tener buenos resultados con su canal de correo electrónico. Antes de empezar con el contenido, yo me presento. Yo soy Tiago Catino, brasileño, así que si escuchan un portuñol ya les pido perdón. Soy gerente del equipo de Customer Success aquí en Valid Latam. Entonces, mi equipo es el equipo responsable por manejar, ayudar ahí el éxito de los clientes que nosotros tenemos desde México hasta Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Panamá, Colombia, Perú. Somos nosotros ahí que trabajamos con los clientes de estos países. ¿Y quién es Validit? ¿Por qué nosotros estamos aquí hablando sobre correo electrónico, sobre marketing digital, sobre datos? Validit es una empresa que cree que las empresas que ustedes pueden crecer mucho más rápido se cuentan y trabajan con datos precisos y que les permiten aumentar la interacción con el correo electrónico y la productividad de sus datos para garantizar una mejor relación que ustedes tienen con sus clientes. Cuando ustedes ahí tienen datos de calidad y creo que todos nosotros aquí que trabajamos con e-commerce sabemos de la importancia de los datos. Todo hoy son datos, ¿no? En el mundo. Ustedes pueden focalizarse en los clientes, captarlos y convertirlos de una manera mucho más eficaz que cuando no manejan, no tienen datos de calidad. Algunos datos extras sobre la empresa. Nosotros hoy tenemos más de 10,000 clientes. La sede es en Boston y tenemos oficinas en Tampa, Denver, Londres, Sydney, París y aquí en San Paulo. Yo estoy ubicado en la oficina de San Paulo. Tuvimos ahí más de 40% de crecimiento interanual. Estamos teniendo esas tasas algunos años. Más de 350 empleados. Y nosotros tenemos más de 400 clientes aquí en América Latina. Pueden ver ahí algunos nombres de empresas grandes ahí que trabajan con nosotros ya hace tiempo en esa parte de eh, mejorar, garantizar buenos datos y mejorar su canal de correo electrónico. A nivel global, nosotros tenemos ahí las principales marcas de todos los sectores trabajan con nuestras soluciones. Entonces, Google, Facebook, Microsoft, Apple, McDonald's, Hilton, Salesforce, Oracle, todos estos ahí, Uber, son nuestros clientes. Así que trabajamos con clientes de todos los sectores. Y como ya les he dado algunos spoilers, Validity entonces trabaja con dos grupos de soluciones. Tenemos soluciones enfocadas en marketing por correo electrónico, que son las soluciones de la derecha, MailCharts y Everest. Y tenemos soluciones enfocadas en calidad de datos, que son las tres del lado izquierdo del gráfico, Privatify, Dimentus y GreetBuddy. ¿Y por qué nosotros somos expertos ahí en correo electrónico? En correo electrónico. Validit ya tiene más de 20 años de experiencia trabajando con correo electrónico, bastante ahí enfocada en correo electrónico, trabajando junto, muy cercano con los proveedores de correo, entonces Microsoft, Yahoo, Gmail, y nosotros ahí éramos Return Path, yo era Return Path, y Validit compró Return Path. Y Validit compra varias otras empresas ahí que trabajan en estas
en estas zonas de email marketing y de calidad de datos. Entonces, Valid compró Return Path, compró 250OK, compró Bright Verify, compró MailCharts, y lo que hace Validit es agregar lo mejor de cada una de las empresas, lo mejor de cada una de las soluciones para crear la herramienta que manejamos hoy en el mercado, que es Everest, que es una herramienta extremadamente completa que cuenta con datos extremadamente relevantes para que ustedes puedan ahí otra vez tener buenos resultados con sus correos electrónicos, con su canal ahí de correo electrónico. Entonces, nosotros ya estamos trabajando hace muchos años muy cercano con los proveedores de correo, enfocado en email marketing. Así que Return Path es un nombre que muy probablemente ustedes ya habían escuchado si trabajan en e-commerce, porque nosotros somos ahí, ya somos bastante conocidos en esa en ese mundo de correo electrónico. Y bueno, todos que están en la sesión de email marketing saben de la importancia del correo electrónico, pero yo como un buen ingeniero que me gustan los datos, trabajando en Valid, una empresa que cree mucho en la importancia de los datos, me encanta enseñar datos. Entonces, la idea de esos próximos slides es enseñarles algunos datos que comprueban que el correo electrónico es un canal extremadamente importante. Así que si alguno de ustedes no está teniendo resultados o está ahí con problemas para tener resultados con su canal de correo electrónico, les invito a quedarse hasta el final, porque nosotros vamos a hablar de algunos temas y algunos conceptos y algunos tips para que ustedes puedan ahí tener resultados con ese canal que es muy bueno y sigue siendo muy utilizado. Primero dato. Nosotros a veces escuchamos, ay, no, ya con Instagram, Facebook, la gente ya no usa más correo, ahora la gente solo usa sus redes sociales y no hace más marketing por correo. Eso no es verdad. Mira que el volumen de correos sigue creciendo mucho, y en 2021 fueron enviados el promedio ahí más de 306.000 millones de correos electrónicos por día. Entonces, un chingo de mensajes siendo enviados todos los días. Y en ese gráfico vemos que en el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, hubo un aumento, un crecimiento muy grande en el volumen de correos que está siendo enviados, y lo que es interesante es que ese volumen se mantiene. Entonces, mira que hasta los días actuales ese volumen ahí se mantiene. Entonces, el promedio de más de 306.000 millones de correos que son enviados todos los días. Mucha gente enviando correo, muchos correos siendo enviados. Y aquí algunas otras estadísticas, datos actuales que comprueban que el correo electrónico es un canal con mucho potencial. Mira que para cada dólar invertido, 36 dólares de retorno. Entonces, todos nosotros sabemos que el correo electrónico es mucho más barato que hacer un push o enviar un mensaje de texto. El correo electrónico es mucho más barato, por eso el ROI de ese canal es más alto que de todos los otros canales. En el año pasado generó 8.49 mil millones en revenue, solo en correo electrónico. Son más de 4.02 mil millones de direcciones de correo existentes en el mundo. Entonces, más de la mitad de la población ahí tiene correos electrónicos, o 4.02 mil millones de correos electrónicos en el mundo. Y las personas no solo tienen correo electrónico, las personas también chequean sus correos electrónicos. Mira que 88% de los usuarios chequean sus correos electrónicos todos los días. Entonces, sabemos que nosotros es necesario ahí. eh, el correo electrónico es necesario para nuestra vida. Nosotros necesitamos correo electrónico para abrir una cuenta, registrar en un sitio, o cuando vas ahí a setear su iPhone o su Android, necesitas un correo electrónico. Nosotros ahí el correo electrónico está muy presente en nuestras vidas. Sigue siendo algo que las personas sí chequean y sí utilizan.
43% de las empresas aumentaron su presupuesto en email en 2021 y las tasas de apertura están creciendo ahí, generales, más o menos 22% en 2021. Entonces, otra vez, datos que comprueban y enseñan que el correo electrónico es muy eficaz, tiene mucho potencial. Entonces, si no tiene resultados, otra vez, no se escuchen hasta el final, que probablemente no estaban teniendo en cuenta cosas que nosotros vamos a hablar aquí de buenas prácticas y por eso no están teniendo buenos resultados. Y algunos problemas y desafíos ahí de los remitentes de correo. Probablemente ustedes ahí trabajando en e-commerce ya se preguntaron muchas de estas cuestiones aquí. Ay, las tasas de apertura suben, pero las tasas de clic se mantienen iguales. ¿Por qué? O los usuarios no reciben los correos, están recibiendo en spam, no están recibiendo ah, at all. Las tasas de entregabilidad están disminuyendo y no sé por qué, las tasas de clic están cayendo. Entonces, estas son preguntas ahí que muy probablemente todos los profesionales de marketing digital, de e-commerce, ya se hicieron, ya se preguntaron, que son retos comunes ahí a todos que trabajan en ese mundo. Y algunos otros datos aquí. Captar la atención de los destinatarios en la bandeja de entrada está mucho más difícil. ¿Por qué? Porque las bandejas de entrada están saturadas. Entonces vimos ahí en el primero gráfico que el correo electrónico, que el volumen de correo electrónico está aumentando mucho, así que nosotros estamos recibiendo un montón de correos electrónicos en nuestras ahí casillas, en nuestros buzones. Entonces, ustedes tienen algunos retos. Primero, llegar y garantizar que van a llegar a la bandeja de entrada. Después, cómo captar la atención del suscriptor después ahí que ya estoy en su bandeja de entrada. El volumen de las bandejas de entrada a nivel global aumentó 94%. Por eso el filtrado de algoritmos está más estricto. Entonces, imagínate que hay mucha gente, muchos mensajes siendo enviadas, un montón de remitentes de correo. Los proveedores de correo tienen que proteger sus usuarios. Microsoft tiene que proteger las personas que usen Hotmail, Outlook, Live, Gmail, tiene que proteger las personas que usen Gmail. Entonces, esos filtrados ahí que hacen ellos basados en algoritmos están cada vez más estrictos. Las tasas ahí de entrega en bandeja de entrada han disminuido 9% en el último año. Y los destinatarios se han vuelto más selectivos con los correos con los cuales interactúan. Entonces, las tasas de apertura y de clics redujeron entre 4 y 5% para contenido no segmentado en el último año. Entonces, ya tenemos una buena recomendación que enviar contenido segmentado es mucho mejor que enviar contenido no segmentado. No segmentado, las tasas de interacción, aperturas no son buenas, clics no son buenas. Y ahora, les quería preguntar algo. ¿Cuáles son las métricas que ustedes ahí analizan relacionadas a su marketing por correo electrónico? Eh, Esa fue la pregunta. Y ahí ustedes pueden ahí pensar en las respuestas, pero les traigo una verdad aquí. Las herramientas tradicionales, entonces solo tener la visibilidad que les brinda sus disparadores de correo ya no basta para tener éxito. Entonces, por ejemplo, 20% hoy de los correos electrónicos que son enviados, entonces que ustedes envíen, no llegan a las bandejas de entrada de los destinatarios, no llegan a sus suscriptores. Y esa es una visibilidad que su disparador no les brinda. Entonces, si ustedes ahí no tienen esa información, yo estoy enviando un montón de correos, pero no tengo resultado, puede ser que ustedes no estén ni llegando a la bandeja de entrada de los suscriptores. Ustedes ahí en el camino que vamos a ver del correo electrónico, algo está ocurriendo, que sus correos se pierden y no llegan a la bandeja de entrada, llegan en spam o van a un limbo, son bloqueados. Esta es una información extremadamente importante, punto uno, ¿no? Para que puedan tener resultados.
Punto uno es llegar al suscriptor. Entonces, imagina que ustedes tienen todo un trabajo de creación de del HTML, del contenido, del diseño, selección de la lista, tienen un IP, un dominio, toda la parte de infraestructura, hacen todo el trabajo, envían el correo y el correo no llega al suscriptor. Obvio que no van a tener buenos resultados y todo el trabajo que están haciendo están poniendo en la basura, ¿no? Porque el correo se pierde ahí en el camino. Entonces, garantizar que el correo, uno, llega a la bandeja de entrada es esencial para que puedan tener buenos resultados y nosotros podemos ayudarles con eso. Ayudamos todas aquellas otras empresas que les enseñamos, McDonald's, Apple, Google, Salesforce, Oracle, bueno, Despegar, Naranja X, un montón de empresas ahí trabajando con ellos para garantizar que los correos que envíen van a tener buenos resultados, van a llegar a la bandeja de entrada con Everest, la herramienta que nosotros estamos manejando, súper rica, súper muy poderosa, con muchas informaciones, muchas integraciones, informaciones que vienen directamente de los proveedores de correo. Nosotros, uno, hacemos que con que sus mensajes lleguen a más personas, que ustedes se destaquen en la bandeja de entrada, entonces van a garantizar y captar la atención del suscriptor para que pueda seguir ahí con en el funnel de conversión y van a ejecutar campañas ahí, marketing mucho más rápido, con datos mucho mejores, bases mucho más limpias. Entonces nosotros les podemos ayudar con Everest. Ahora quería enseñarles un poquito sobre esas métricas, sobre cosas que son extremadamente importantes que ustedes ahí conozcan para que puedan ahí saber cómo funciona ese mundo de correo electrónico y tener buenos resultados con ese canal. Primero, quería enseñarles de una manera mucho simplificada el camino del correo a la bandeja de entrada. No es fácil, entonces todos aquí saben que no es solo enviar el correo y el correo llega, hay un camino, hay filtros, hay proveedores, hay barreras ahí. Y quería enseñarles de manera mucho simplificada ese camino del correo electrónico entre ustedes aquí en la punta, remitentes, y los suscriptores en la otra punta. Entonces, en esa primera parte, aquí entre los remitentes y el correo enviado, nosotros tenemos toda la parte de planificación. Entonces, todo el trabajo que ustedes hacen de crear contenido, crear mensajes, promociones, diseños, seleccionar listas, infraestructura, entonces contratar una IP, un dominio, un plan de entrega, volumen, frecuencia, cadencia, toda esa parte antes del envío del correo, todo el trabajo que ustedes hacen de planificación en esa primera parte, ahí envíen el correo. Después que ustedes envíen el correo, nosotros tenemos un primero proceso de filtración donde los proveedores de correo, Microsoft, Gmail, Yahoo, van a analizar un montón de métricas y decidir si aceptan sus correos en sus redes o no. Entonces, la primera decisión es si Microsoft va a aceptar el correo que ustedes están enviando en su red o no. Si ellos no aceptan, ellos rebotan el correo y ustedes van a recibir un mensaje. Nosotros no aceptamos el correo en nuestra red del proveedor. Entonces, rebotes son correos que no fueron aceptos por los proveedores. Y ahí nosotros tenemos las tasas de entregados, que son correos que fueran aceptos por los proveedores de correo. Solo esto, aceptos por los proveedores de correo en su red. Después, ese percentual y ese porcentaje de correos que fueron entregados, ellos van a hacer un otro proceso de filtración, analizar otras métricas mucho más al fondo. Son más o menos en todo el camino, son analizadas más o menos 86 métricas por los proveedores de correo. Entonces, en ese segundo, entre los entregados ahí, después de que los correos fueran entregados, entonces aceptos por los proveedores y pasan por ese segundo proceso de filtración, ese análisis. Ahí sí los proveedores deciden qué hacer con sus correos. Si envían a la bandeja de entrada, si envían a un limbo, entonces si el correo no llega ni a la bandeja de entrada ni a la carpeta de spam, o si envían a la carpeta de spam. Entonces,
Primero, si aceptan o no en su red, después hacen la filtración y ahí sí envían o no a los suscriptores. Si los correos llegan a los suscriptores, ahí nosotros tenemos todos aquellos otros retos de cómo captar la atención, hacer con que ellos abran el correo, cliquen y ahí compren. Entonces, que pueden seguir todo el funnel de conversión. Y ahí ese concepto de diferencia de entregado y entrega en la bandeja de entrada o entregabilidad, inbox placement rate, es extremadamente importante. El primer concepto que ustedes tienen que tener muy claros y tener en cuenta es que hay una diferencia entre entregados y entrega en la bandeja de entrada. Volviendo al gráfico, entregados son correos que fueron aceptos por los proveedores de correo, pueden no llegar a los suscriptores de correo. Entonces, entregados son correos aceptos por ellos, pero que pueden ir al limbo, que pueden ir al spam o sí pueden ir a la bandeja de entrada. Entonces, entregados son los números de correo que fueron aceptos por los proveedores en sus redes. Considera lo que llegó en spam, al limbo, que sería missing, y en inbox, y es fácil calcular volumen total de envío menos rebotes, esas son las tasas de correos entregados. Esas tasas, los disparadores, las herramientas que ustedes utilizan para hacer envíos de correo, sí les reportan tasas de entregados. Pero, volviendo al gráfico, otra vez, después que los correos son entregados, hay un nuevo proceso de filtración, que es donde los proveedores van a decidir qué hacer con los mensajes, si envían a los suscriptores de correo o si no, si bloquean, le envían a un limbo, envían a spam. Y ahí nosotros, cuando hablamos de entregabilidad o entrega en la bandeja de entrada, estamos hablando de correos que sí llegaran efectivamente a los suscriptores finales de ustedes, sus clientes, sus prospects. Entonces, esa métrica de entregabilidad de correos llegando efectivamente a los clientes, a los suscriptores finales, es extremadamente importante que ustedes tengan visibilidad, porque pueden tener buenas tasas de entregados, pero todo que fue entregado fue acepto por el proveedor, ellos envían al limbo o bloquean o envían al spam. Entonces, obvio, no van a tener buenos resultados. Garantizar que después de entregado el correo se entregue en la bandeja de entrada, paso uno para suceso. ¿Ok? Y ahí, bueno, ¿qué son esas métricas que los proveedores analizan? ¿Cómo hacen esa decisión? ¿Se van a enviar al spam, al dominio? ¿Es porque soy una marca conocida? ¿Porque soy una marca grande? No. Entonces, les voy a contar rápido la historia del correo electrónico para que puedan entender qué son las métricas, cómo son analizados, qué tengo que hacer para garantizar que mi correo va a llegar a la bandeja de entrada al fin. Eh, la idea de los proveedores de correo con esos filtrados, ese proceso de filtración, es garantizar una buena experiencia para nosotros, clientes de ellos que estamos utilizando nuestros buzones, nuestros correos ahí, direcciones de correo con Microsoft o con Gmail. Entonces, garantizar buena experiencia para tiagolimon@hotmail.com. Y ahí nosotros, ese proceso de filtración de mensajes empezó en 1999 y cuando empezó, los proveedores de correo lo que analizaban era únicamente el contenido. Entonces, ellos buscaban en el contenido del correo algunas palabras, porcentaje texto, imágenes, para entender si estos correos eran correos buenos, eran correos legítimos o no, si eran correos que ellos tenían que enviar a la carpeta de spam o bloquear o al limbo. ¿Y por qué ellos analizaban contenido? Porque en 1999 los spammers, las personas, organizaciones que enviaban ahí contenido eh, spam, ellos enviaban un contenido bastante específico, entonces utilizaban palabras como descuento, Viagra, gratis. eh, por eso los proveedores empezaron a buscar estas palabras y si tenían esas palabras en el contenido, ellos enviaban esos mensajes de email
al spam o bloqueaban o enviaban al limbo, entonces no mandaban a los suscriptores finales esos mensajes que tenían esas palabras en el contenido. Y ahí los spammers notaron que eso estaba ocurriendo y empezaron a transformar todo el texto en imágenes. Entonces, todo lo que era texto, ellos ponían en imágenes y ahí los proveedores, obvio, notaron eso y empezaron a bloquear correos que tenían muchas imágenes. Por eso nosotros ahí traemos hasta los días de hoy conceptos como no usar esas palabras, tengo que tener 60% texto, 40% imágenes en mi correo para no ser bloqueado. Entonces, esas ideas ahí vienen de la era del contenido. Pero todo fue ahí desarrollando, los spammers se tornando cada vez más complejos y los filtrados de los proveedores también se desarrollando. Y ahí nosotros llegamos a la era de la reputación, donde los proveedores empezaron a analizar ahí em, algunas otras métricas, no solo el contenido, para determinar una reputación para la IP que estaba enviando los correos. Entonces, analizaban todos los correos, todo el comportamiento, la interacción, que las mensajes que estaban saliendo de una IP específica generaba en los suscriptores de ellos y ahí determinaban una reputación para esa IP. Y ahí si la IP tenía un histórico bueno, tenía buena reputación, entonces el contenido que salía de esa IP iba a los suscriptores finales, a la bandeja de entrada. Si no, iba al spam, iba al limbo, no llegaba a los suscriptores. Después, 2010, ahí todavía desarrollando y leyes, privacidad y spammers se tornando cada vez más ahí desarrollados igual. Nosotros llegamos a la era del engagement, entonces, donde los proveedores empezaran a analizar el engagement relativo de los suscriptores ahí para determinar si los mensajes iban a la bandeja de entrada o no. Entonces, lo que hacían era, bueno, esa IP envía ese contenido para ese suscriptor, para Tiago, y Tiago sí tiene buenas tasas de engagement, entonces interactúa bien con con las mensajes que salen de esa IP. Entonces, lo que sale de esa IP, nosotros vamos ahí a ubicar en la bandeja de entrada, a ubicar en inbox, porque Tiago tiene interés en ese contenido que sale de esa IP. Hoy nosotros seguimos teniendo muchas ahí eh, análisis basadas en esa era del engagement, pero ya estamos en la era de la confianza, que no solo el engagement es importante, pero los proveedores analizan, hay un mix, hay una combinación compleja de datos para determinar una reputación de IP y de dominio, y ahí basar en esa reputación, entonces el dominio empezó a ser considerado también. Los proveedores ahí envían los mensajes a la carpeta de spam o a la bandeja de entrada o al limbo. Entonces, es eso que utilizan hoy para determinar si llegan a la bandeja de entrada, llegan a la bandeja de spam. Estamos en la era de la confianza, ese mix complejo ahí de muchas métricas, más o menos 86, como ya les comenté, para determinar si van al spam y van al dominio. La idea es darles informaciones al respecto de las principales métricas o de los principales grupos de métricas que son analizados por los proveedores en la era de la confianza, que es en la era que estamos hoy. Como ya les comenté, hoy es un mix ahí de reputación de IPs y dominios. Entonces, el mix de reputación de IP y de dominio determina la reputación del remitente. Entonces, ustedes como marcas ahí, toda su infraestructura, IPs y dominios, impacta su reputación de remitente, y la reputación de remitente es lo que indica a los proveedores de email si ustedes son un buen o un malo remitente, y es controlada únicamente por ustedes. No es controlada por su disparador, no es controlada por Validit, no es controlada por los proveedores. Ustedes que controlan su reputación de remitente. ¿Y por qué es importante la reputación de remitente? Porque es la única manera de garantizar que los correos que ustedes estén enviando va a llegar a la bandeja de entrada. Y si los correos no llegan a la bandeja de entrada, ustedes no van a tener buenos resultados, no van a vender, no van a tener buenas tasas ahí de clics, porque los correos ni llegan a los suscriptores, a los clientes. Entonces, la única manera, básicamente lo que estamos hablando es, la única manera de tener buenos resultados con el canal de correo es tener una buena reputación
de remitente. ¿Y qué define su reputación de remitente? Muchas métricas, 86, algunos grupos de métricas que son analizados, entonces la parte de infraestructura, de IPs, dominios, protocolos de autenticación, la parte de contenido sigue siendo, sí, importante, pero mucho menos importante de lo que estas dos aquí que hablamos a hablar en la presentación de hoy. Llegamos a la parte principal de la presentación, que son estos dos grupos aquí de métricas que son las principales en la era de la confianza que determinan su reputación de remitente. Entonces, dos, primero, ¿quién está en su base de contactos? Entonces, la calidad de la lista de contactos que ustedes tienen es extremadamente importante para su reputación. Los proveedores están súper ahí. eh, eh, Tiene mucho en cuenta, súper analizando la calidad de la base de contactos que ustedes tienen. Y el segundo grupo es qué hacen los suscriptores de correo que están en su base de contactos con los correos que ustedes están enviando. Entonces, cuando hablamos de calidad de base de datos, estamos hablando ahí de limpieza de lista, entonces mantener una lista buena, y vamos a hablar de dos tipos de correos que ustedes tienen que evitar a todo costo tener en su base de contactos. Y cuando hablamos de qué hacen los suscriptores, estamos hablando de engagement. ¿Ok? Hablando entonces de algunas otras cosas que impactan su reputación de remitentes: infraestructura, como ya les comenté, contenido del correo, interacción de suscriptores, calidad de base de contactos, quejas y SRD, y el histórico de envíos, que es lo que va ahí a la reputación de ustedes como remitentes. Ella se cambia basado en, bueno, hoy hicimos un envío malo, la reputación puede caer, las tasas de bloqueos y limbo pueden aumentar. Entonces, esa reputación no es estática, es algo que se cambia, está ahí en constante análisis por parte de los proveedores. Volviendo a la parte de calidad de base de contactos, que es uno de los grupos, son dos, los principales grupos que los proveedores analizan: calidad de datos, de base de datos, entonces quién está en la base de contactos y qué hacen las personas con los correos que reciben. Segundo grupo. Hablando del primer, ¿quién está en su base de contactos? Hay dos tipos, como ya les había comentado, de correos que ustedes tienen que evitar a todo costo que tengan en su base de contactos. ¿Por qué? Porque eso sucia su reputación de remitente, hace con que las tasas de correos enviados al limbo, correos ahí al spam, aumenten. Entonces, si ustedes tienen, primero, muchos usuarios desconocidos en su lista de contactos, eso va a traer eh, eh, problemas para su reputación, problemas para sus resultados del canal de correo. Entonces, si no tienen usuarios desconocidos, pueden mejorar todavía más el, eh, los resultados que están teniendo con su canal de correo. ¿Qué son usuarios desconocidos? Son direcciones de correo electrónicas que no existen o que fueran abandonadas o mal escritas. Entonces, cualquier dirección de correo que no existe o que ya existió, pero hoy no existe más, que fue deactivada, abandonada, eh, bueno, es un usuario desconocido. Si ustedes tienen, captan y mantienen ese tipo de correo en su lista, eso les va a asociar la reputación de ustedes. Y los proveedores les notifican cuando ustedes envían a usuarios desconocidos. Entonces van a recibir un código de rebotes diciendo: mira, ese suscriptor ya no, ese correo, esa dirección de correo no existe. Así que ellos les retornan un rebote. Pero ustedes ya hicieron un envío, entonces ya están dañando, suciando su reputación, porque ya hicieron un primer envío a esa dirección. Es un indicador de malas prácticas de datos. Entonces eso indica a los proveedores de correo que ustedes no están teniendo cuidado en captar datos de calidad, a captar correos que efectivamente existan, que sean válidos. Entonces, por eso ahí es una mala práctica que daña su reputación, y el objetivo de usuarios desconocidos es menos de 2%. ¿Ok? Y ahí el segundo tipo de
correos o direcciones que ustedes no pueden tener en sus tasas, en sus listas, ahí en su base de contactos, son las spam traps o trampas de spam. Son direcciones de correos creadas por los proveedores y monitoreadas por los proveedores para identificar malas prácticas de datos. Dos tipos de trampas de spam. Primero, reciclados, que son correos que ya fueran de una persona real, de un suscriptor, pero están a más de 6 meses sin interactuar con ningún correo. Entonces, ninguna interacción con ningún correo, los proveedores de correo empiezan a monitorear esas casillas, esos buzones y ver cuáles son los remitentes que siguen enviando correos a ese suscriptor que no abre ningún correo, no interactúa con ningún correo. Y si ellos notan, mira, esa marca sigue enviando a ese correo que no tiene interacción con ellos hace más de 6 meses, no tiene interacción con ningún correo que está recibiendo hace más de 6 meses, eso también daña su reputación. Y las pristine o reales ahí, que son correos que fueron creados por los proveedores, nunca pertenecieran a una persona real, fueron creados por los proveedores para atrapar remitentes maliciosos. Entonces, Microsoft, Gmail, Yahoo, ellos crean las spam traps pristine. Nunca hicieron opt-in en ningún programa de correo, pero ellos disponibilizan esas direcciones ahí en la red, así que uno puede capturar con robots en la internet. Si ustedes capturan de alguna manera o reciben de un aliado, de una otra empresa que ustedes reciben listas o compran listas y viene con una spam trap pristine, los proveedores saben que ustedes están enviando a gente que no les ha hecho opt-in y eso daña su reputación otra vez. Los datos antiguos o inactivos son las fuentes principales de trampas de spam. Entonces, algunas recomendaciones para ustedes ahí, para que empiecen ahí a analizar ya ahora que ya conocen las spam traps, los usuarios desconocidos y evitar ese tipo de problema. Primero, siempre enviar a listas según permiso. Entonces, solo enviar a personas que ustedes tienen opt-in. Comprar listas es súper malo. Bueno, ya sabemos que hay leyes de protección de datos, que ya no pueden comprar listas, enviar a uno que no les ha hecho opt-in. Entonces, solo enviar a gente que está haciendo que les ha hecho opt-in es una recomendación importantísima. Enviar mensajes regularmente a tu lista de contactos para saber si aquellos contactos, esos correos, esas direcciones siguen siendo activas o, bueno, ya fueron deactivadas, ya no interactúan más para que puedan ahí monitorear la actividad de sus correos, si son enganchados, no son enganchados. Es necesario que ustedes ahí tengan envíos regulares a los suscriptores. Supervisar la antigüedad y la actividad de las direcciones de correo. Entonces, seguir enviando. Bueno, vi que ese correo ya no tiene ninguna interacción con mis mensajes, con mis correos hace 6 meses. Entonces, bueno, poner esa persona, esa dirección de correo on hold y empezar a hacer campañas de win-back específicas para esas personas que ya no están interactuando para hacer con que vuelvan, o si no vuelven, parar de enviar completamente a esos correos. Eh, Siempre eliminar los usuarios inactivos. Entonces eso, estudiar y monitorear la interacción de las direcciones de correo con sus correos. Bueno, esos ya no interactúan más, entonces no envío tanto, hago campañas de win back y si no vuelven, eliminar, no enviar más a esos usuarios inactivos. Eliminar usuarios desconocidos inmediatamente. Entonces, hay herramientas. Nosotros tenemos una herramienta súper conocida, súper utilizada, enfocada en eso, en limpiar, identificar usuarios desconocidos. Entonces, nosotros validamos junto a los proveedores de correo las direcciones de correo con las cuales ustedes están intentándose comunicar y les brindamos la información. Mira, esa dirección existe, esa no existe, esa fue deactivada, esa ya no existe más. Entonces, para que puedan ahí
limpiar la lista de contactos que ustedes tienen y poner todo lo que son correos que no existen o ya que fueron abandonados en una basura. Nosotros validamos junto a los proveedores de correo. Entonces, utilizar esas herramientas para limpieza de lista, para no tener usuarios desconocidos, óptima práctica. Y saber ahí si sus disparadores están manejando los rebotes, cómo están manejando los rebotes para que no tengan problemas con usuarios desconocidos. Ahora, cuando hablamos del segundo grupo, que son las métricas de engagement, entonces, ¿qué hacen los usuarios con los correos que ustedes están enviando? Que hoy son puntos extremadamente importantes y ahí yo sigo diciendo extremadamente importantes porque estos dos grupos, calidad de lista, entonces no tener usuarios desconocidos, no tener trampas de spam y garantizar engagement bueno de los suscriptores a los cuales ustedes están enviando, son los puntos básicos para tener buenas tasas, para tener buenos resultados. Si no hacen eso, si no tienen esos cuidados, no tienen buenos resultados. La mensuración de engagement. Dos tipos, los proveedores entonces ahí separan las interacciones en interacciones positivas, interacciones negativas. ¿Qué son interacciones positivas? Cosas que enseñan al proveedor de correo que el suscriptor final tiene interés en ese contenido que está recibiendo. Entonces, Tiago tiene interés en el contenido que recibe de Despegar, por ejemplo, por eso va a seguir recibiendo el contenido de Despegar en la bandeja de entrada. Y los proveedores utilizan mi engagement, mi interacción con los mensajes que yo recibo de Despegar para saber si yo tengo interés en ese contenido o no. ¿Qué son interacciones positivas? Marcar los correos como no es spam, no es basura, entonces yo recibir el correo en spam, marcar que no es spam, leer correos, entonces tiempo de lectura es un punto que los proveedores analizan, responder a mensajes, mover los correos entre carpetas, agregar sus remitentes a las direcciones de envío, sus direcciones de envío a las listas de contacto, entonces listas ahí de permisión personales, leer, aperturar, cliquear, todas estas son métricas de engagement positivas, enseñando a los proveedores que yo tengo interés en su contenido, extremadamente importante, porque lo que están haciendo hoy es, mismo que ustedes tengan una buena, eh, una buena reputación de remitente. Si ustedes siguen enviando a personas que no son enganchadas, no tienen interés con su contenido, los proveedores paran de entregar ese contenido en la bandeja de entrada de esas personas. Y ahí si ustedes siguen enviando a esas personas, ustedes empiezan a dañar su reputación y ahí dejan de entregar a personas que sí tienen interés en el contenido porque están dañando la reputación. ¿Y qué son interacción negativas? Básicas, no leer. Entonces, si ustedes envían y la gente no lee, eso enseña a los proveedores que la gente no tiene interés en el contenido que ustedes están enviando. Entonces, no leer, obvio, marcar los correos como spam. Entonces, quejas, extremadamente muy importante. Borrar los mensajes sin abrir, no leer, eh, eh, marcar como phishing y spoofing, esas son métricas de engagement negativa, interacción negativa. Y ahora hablando de quejas, que son las más comunes. Cuando hablamos ahí de interacción negativa, las quejas son las que más dañan su reputación. ¿Ok? Quejas, que son marcaciones como spam, se registran cuando un usuario hace clic en el botón informar de spam o spam o basura. Eso es la queja. Y son la razón número uno de la disminución de la reputación del remitente hoy en la era de la confianza. Las quejas dicen no solo a los proveedores, pero a ustedes también, que Tiago, si yo estoy marcando su correo como spam, no tengo interés en ese contenido. ¿Y cuál es su trabajo como marca, como remitente? Entender, bueno, no tiene interés en ese contenido específico y quiere recibir algún otro contenido. Entonces, por eso, muy recomendable que tengan centros de preferencia, que las personas puedan ahí seleccionar qué tipo de contenido quieren recibir, con qué frecuencia quieren recibir, para evitar que las personas se quejen o que hagan un subscribe, que se den de baja ahí de sus programas de correo. Entonces, tener centros de preferencias, entender, bueno, la persona no tiene interés en ese contenido específico, no tiene interés en, eh, en yo como marca general.
Entonces, ese es el trabajo uno. Y hay cómo reducir las quejas, cómo hacer que garantizar buenas métricas de engagement, buenas métricas de interacción. Primero, establecer expectativas. Punto uno, punto básico. Y cuando ustedes hacen eso de establecer expectativas, el mejor momento, no el único, pero el mejor momento de establecer expectativas es en el momento de registro en su programa de correo y de onboarding. Entonces, tener jornadas, correos de onboarding para explicar a las personas, mira, esas son eso es porque es importante estar en nuestro programa de correo, recibir nuestros correos. Tienen este beneficio, van a recibir esto y esto y esto. Por eso es importante. Mira lo que les podemos ofrecer. Setear expectativas de lo que van a enviar a los suscriptores, con qué frecuencia. Entonces, van a recibir newsletters diarias con promociones exclusivas para la gente que está en nuestro. Entonces, ¿saben? Contar una historia y establecer expectativas, dejando claros cuáles son los beneficios de la persona estar ahí en su programa de correo, recibiendo sus correos. Dos, garantizar reconocimiento de la marca. Eso es muy importante. Entonces, en el último reporte ahí que nosotros hicimos preguntando a los suscriptores cuáles son los puntos más importantes para ellos para decidir si van o no a abrir un mensaje de correo que reciben. El primer es reconocer la marca, reconocer el remitente. Entonces, garantizar care from address, tener BIMI, cosas ahí, elementos en el mensaje que pueden eh, ayudar los suscriptores a reconocer su marca. Buena, ese mensaje que estoy recibiendo de Frávega, estoy recibiendo de Falabella, estoy recibiendo. Entonces, dejen claro que están recibiendo de Falabella y que son mensajes legítimas. Entonces, y ahora con un aumento también de ataques cibernéticos, la gente está súper cuidadosa, tiene mucho más cuidado con lo que abrir, cuáles son mensajes, si es un mensaje real, si viene mismo de BBVA o no, si es un phishing o un spoofing. Entonces, tener todos los elementos, y ahí nosotros en nuestro blog, en nuestros sitios, ahí tenemos muchas cosas, muchos contenidos sobre esos elementos que les ayudan a garantizar que el suscriptor va a reconocer su marca. Si tienen interés, pueden ahí descargar en nuestros sitios, pero hay un montón de elementos. BIMI es uno, entonces poner su logo junto con el envío para que cuando reciban el correo de Falabella y con el logo de Falabella junto. Entonces, hay elementos que les ayudan a garantizar el reconocimiento. Enviar correos electrónicos relevantes, entonces, obvio, eh, relevancia del contenido es básico y lo principal y el principal desafío hoy, porque nosotros tenemos en nuestra base de contactos, muchos perfiles diferentes. Entonces, personas que tienen un interés, otras personas tienen otro interés con una frecuencia, otra frecuencia. Entonces, yo quiero recibir todos los días, mi mamá quiere recibir una vez en la semana, un otro tipo de contenido. Entonces, conocer su público, conocer sus clientes, sus prospects, los productos que ustedes pueden ofrecer, los beneficios que ustedes pueden ofrecer y segmentar. Entonces, enviar contenido relevante para los diferentes perfiles. Esa gente tiene interés en ese contenido y voy a enviar en esa frecuencia. Esa otra gente tiene interés en ese otro contenido en esa otra frecuencia. Entonces, cambiar la manera como ustedes hacen envío, cambiar contenido, segmentación, cambiar frecuencia, es muy importante para que puedan continuar teniendo buenos resultados con programa de correo. Entonces, ay, yo no tengo resultado con programa de correo. Muy probablemente están haciendo a estos envíos supermasivos, enviando el mismo contenido para toda la base todos los días. Eso les comento que y ahí les cuento ya no trae más resultados efectivamente. Entonces, si van a seguir haciendo eso, no van a tener resultados. Tienen que segmentar, tienen que conocer los clientes, tienen que saber
que son diferentes perfiles y tienen que impactar los diferentes perfiles con contenido diferente, en frecuencia diferente, que es el cuarto punto aquí de administrar la frecuencia del correo electrónico. Hay gente que sí, efectivamente tiene interés en recibir promociones todos los días. Hay gente que no, que quiere recibir 3 veces. Hay gente que 2 veces, hay gente que una vez. Entonces, centros de preferencia y hay preguntar también con qué contenido quieren recibir, qué frecuencia quieren recibir. O si no tienen centros de preferencia, eh, basado en las métricas de engagement, ustedes también pueden identificar, esa gente tiene más interés, esa gente menos interés, entonces yo voy a enviar menos a esa gente. Obvio, respetar las solicitudes de cancelación de suscripción. Entonces, si la persona hace opt-out, respetar. Otra cosa muy buena que nosotros también trabajamos con nuestros clientes, opt-down, porque a veces la persona no quiere recibir ese contenido específicamente. Entonces hace opt-down solo de los envíos masivos, pero quiere seguir recibiendo contenido de las jornadas. Entonces eso sería un opt-down. La persona sale de los envíos masivos, de las newsletters, pero sigue recibiendo las jornadas. Eh, tener esa opción de opt-down y preguntar por qué la persona está saliendo. Entonces, ¿por qué estás pidiendo opt-out? Para entender y ahí cambiar las prácticas que están haciendo con que las personas salgan de su programa de correo. También son buenas prácticas ahí cuando hablamos de suscripción, de personas se dando de baja. Entender por qué la gente se queja y el objetivo ahí para las tasas de quejas es menor de 0.1. Algunos proveedores aceptan más, entonces Microsoft, por ejemplo, 0.2, Yahoo 0.2, Gmail 0.08. Entonces unos proveedores son más restrictos, otros son más ahí permisivos con relación a las tasas de quejas, pero muy importante evitar que tengan quejas porque es un indicador de que ustedes ahí no están con las expectativas seteadas con sus clientes. Ellos pensaban que iban a recibir un contenido y están recibiendo un otro contenido. Entonces, alinear expectativas, establecer expectativas desde el onboarding, desde el momento del registro, cuando captan ese suscriptor, entender que las personas son diferentes, entonces crear perfiles, tener segmentaciones diferentes, eso es lo que va a traer resultado. Y no solo correo, todos los canales tenemos que hacer contenido segmentado. La gente no quiere más recibir un montón de cosas. Volviendo a los datos que vimos en el inicio de la presentación, nuestras carpetas de spam ahí están súper congestionadas, recibiendo un montón de cosas, aumentaron el volumen de correos, entonces no vamos a interactuar con contenido que no es segmentado. Entonces, para tener aquellos buenos resultados que hemos visto en los slides iniciales, tenemos que enviar contenido segmentado. Otras cosas que son importantes, tasa de lectura, tasa de apertura y tasa de lectura son diferentes. Apertura pueden no ser reales. Ahora tenemos todos los cambios ahí eh, con Apple, Apple Privacy Proxy. Entonces Apple ya está reportando apertura para todas las personas que reciben sus correos, no solo para los que efectivamente aperturaron. Entonces Apple siempre va a reportar apertura si la persona recibe el correo en su aplicativo de email de Apple. Van a reportar una apertura y puede ser una apertura falsa porque la persona no efectivamente les aperturó, es solo un proxy open. Entonces, apertura es una métrica que está perdiendo la importancia, la relevancia, porque ya no sabemos si son aperturas reales, aperturas son un concepto muy abstracto, porque yo puedo abrir el correo, efectivamente leer, tener interés en el contenido, bueno, una buena interacción y después cliquear y todo eso. Entonces, es una apertura que les reporta. Otra persona abre el correo y se queda 2 segundos, no tiene ningún interés y va a marcar ustedes como spam. Es una otra apertura que fue reportada. Una otra persona abrió de una mirada 4 segundos, una otra apertura. Una otra persona aperturó spam. Son perfiles diferentes, son intereses diferentes y ustedes si miran solo apertura van a ver, todos aperturaron, pero completamente diferentes. Uno tiene interés, uno no, uno más o menos, uno marcó como spam.
Entonces, los proveedores utilizan lo que es la tasa de lectura. Entonces, ¿cuánto tiempo las personas efectivamente se quedan en su contenido? Entonces, ahí estamos hablando de apertura, de las tasa de lectura. Considera aperturas reales, no de proxy, y cuánto tiempo las personas efectivamente se quedan en el contenido, si tienen interés o no. También es un dato importante que ustedes monitoreen ahí. ¿Cómo aumentar la interacción de los usuarios? Ya hemos hablado un poquito de segmentación, pero es la recomendación top one ahí, esa de limpieza de base. Entonces, mantener una base limpia y segmentar contenido para tener buenos resultados. Contenido dinámico y personalizado, correos electrónicos activados, automáticos y gestión ahí de la frecuencia de envíos. Enviar más a gente que tiene más interés, menos a gente que tiene menos interés. Eso les va a ayudar a garantir buenos resultados. Chicos y chicas, fue un contenido, tenía muchas cosas, entonces he hablado un poquito rápido. Otra vez les pido ahí perdón por el español, el portuñol a veces ahí, pero espero que les tenga gustado del contenido. Si tienen dudas, ahí tienen mi LinkedIn, me pueden buscar en LinkedIn y mantenemos contacto. Tengo solo el último ahí, la última cosa que les quería dejar es correo electrónico tiene mucho potencial. Entonces, si ustedes, como hemos visto ahí en todos los datos de la presentación, nosotros tenemos un montón de cases en nuestro sitio de personas que usan, de marcas grandes que usan el correo electrónico, bancos, ventas al por menor, todos tipos de sector. Y ahí hicimos un nuevo case study con Meta, Facebook, em, que fue lanzado recientemente. Entonces, si tienen ahí interés y si no están teniendo buenos resultados con su programa de correo, que es un canal súper barato, pero que sí tienen que tener en cuenta un montón de cosas y hacer con cuidado y hacer un buen trabajo. Si hacen un buen trabajo, van a tener buenos resultados. Si no están teniendo y quieren hablar con nosotros, nos pueden buscar. Tienen ahí mis contactos, mi LinkedIn. Nosotros vamos a estar en la feria en Buenos Aires. Entonces, así que si quieren, si están ahí, nos visiten en nuestro stand. Y otra vez, muchísimas gracias por su tiempo.